Gloria al Señor. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 18. Y vamos a leer solamente un versículo de este capítulo. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Jeremías capítulo 18, versículo 18, la palabra de Dios nos dice: ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslos de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Lo volvemos a leer, hermanos. Ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada de lo que diga. Tengan la bondad de sentarse, hermanos, por favor, esta mañana. Hermanos, el profeta Jeremías desarrolló su ministerio en la parte final del reino de Judá, es decir, antes que se produjera el cautiverio de Judá a Babilonia. Lo más destacado e importante del ministerio de Jeremías era que el Señor le había entregado al profeta una palabra que tenía que ver con el hecho de las desgracias que le iban a venir al reino de Judá en ese periodo final de su historia como monarquía. Lo que Jeremías les decía a ellos es que lo más sabio era rendirse frente a los babilonios, porque el Señor había decretado un castigo hacia la nación y como consecuencia de ese castigo ellos tendrían que sufrir en manos de los babilonios. Pero el Señor, en un gesto de misericordia, les está diciendo que si ellos doblan su cerviz frente a los babilonios, el trato que ellos les podían propiciar sería un poco más humano en relación a que si ellos se oponían, porque ya el Señor había decretado sobre la casa de Judá la expatriación o el exilio, como también se le conoce. Obviamente que cuando Jeremías predica esas palabras, el mensaje del profeta no resulta ser atractivo para los oídos de los judíos que habitaban el territorio de Israel, porque ellos consideraban que Jeremías estaba hablando como un apátrida, es decir, alguien que no tenía una esperanza ni en sus gobernantes, ni en la capacidad de su pueblo, y por lo tanto lo más correcto era que el pueblo le hiciera frente a los babilonios, y la mejor forma de hacerle frente era buscar aliados políticos entre los egipcios para contrarrestar el avance de los babilonios. Pero el profeta Jeremías les dice: por más que ustedes busquen ese tipo de alianzas o convenios con pueblos extranjeros, el Señor ha dictaminado entregarlos a los babilonios a causa de su desobediencia y de su continua injusticia. Cabe decir que hace algunos años, antes de este suceso, las 10 tribus del norte, es decir, el reino de Israel, ya había sucumbido ante el poder de los asirios. Ahora le tocaba el turno a los de la casa de Judá.
Y es por eso que Jeremías, hermanos, tiene que enfrentar una serie de persecuciones. En realidad, el ministerio de Jeremías fue un ministerio muy sufrido. Pero a pesar de que él tenía un mensaje de Dios, la respuesta de la gente, y no estamos hablando de gente extranjera, sino que la respuesta de la gente que se suponía era el pueblo de Dios, era de rechazo, era de desprecio. Ellos lo que decían de Jeremías era: tú eres un profeta traidor, porque tú no te estás dando cuenta que nuestros gobernantes están tratando todo lo posible por sacarnos adelante como país. Tu mensaje resulta ser un mensaje muy incómodo para nosotros. Y es más, estos poderes políticos de Israel estaban aliados con los sacerdotes, con algunos sacerdotes, algunos sabios, algunos supuestos profetas. Y estos consejeros, o estos sabios, profetas y sacerdotes, lo que le decían al rey era lo que el rey quería escuchar y no lo que Dios estaba diciendo. Obviamente que el mensaje que le transmitían los sacerdotes, estos falsos profetas y estos falsos consejeros era: las cosas van bien, el Señor les va a dar la victoria, el Señor está con nosotros, el Señor va a pelear nuestra causa, el Señor sabe que aquí en Jerusalén tenemos el templo consagrado a Él, entonces el Señor no va a permitir que la casa de Israel sea destruida porque somos un pueblo devoto del Señor. El problema era que había un único profeta llamado Jeremías, que lo que les decía era todo lo contrario. Y al decirles todo lo contrario, obviamente que eso provocaba el rechazo. Y quienes más rechazaban a Jeremías eran las personas que tenían un alto nivel de conciencia religiosa. Paradójicamente, hermanos, el fanatismo religioso es uno de los impedimentos que más le estorban a los hombres para escuchar el mensaje de Dios. El fanatismo, hermanos y hermanas, es una admiración excesiva que lleva a las personas no solamente a defender una causa, sino que en esa lucha o en esa supuesta defensa son capaces de cometer atrocidades, atropellos, insultos. Y esto en realidad, hermanos, se vivió en la época de Jeremías, pero también se vive en nuestra época actual. Por eso es que a mí me llama mucho la atención lo que este versículo 18 dice. Ellos dijeron. ¿Quiénes ellos? ¿Quiénes eran estos ellos a los que hace una referencia? Están hablando, hermanos y hermanas, de aquellos que le querían hacer creer a la gente que las cosas iban bien, cuando Dios les estaba diciendo por medio de su profeta que el destino de la nación sería de una desgracia contundente. Entonces, ¿cuál fue las voces en silencio que se escuchaban al interior de las casas de gobierno en esta época de Israel? Vea lo que dice el verso 18. Ellos dijeron: vengan, tramemos un plan contra Jeremías. Ese plan era de liquidarlo, era de matarlo, era de silenciarlo. Porque toda la publicidad que se transmitía desde la casa de gobierno de esta época era que Israel no iba a sucumbir ante los babilonios. Era que Israel se iba a mantener en la misma posición. Era que el Señor estaba con ellos. El problema es que había una voz disidente, y esa voz disidente, ese único hombre, era el que tenía el valor de decir las cosas como eran. Y por eso es que se llega al punto en el que el plan era: tramemos un plan contra Jeremías.
A decir verdad, cuando hay un llamado de parte de Dios, el que es llamado por Dios tiene que estar consciente de las consecuencias a las que se va a enfrentar. Porque el mensaje que Dios puede entregar a un ministro muchas veces no va a ser agradable a los oídos de su audiencia. Y por lo tanto, ese mensaje va a sufrir el descrédito, la burla, el desprecio, la humillación, la negación. Y hoy, hermanos y hermanas, hoy más que nunca, el mensaje de Jeremías es un mensaje muy actual, porque Dios está advirtiendo a Israel de la idolatría que ellos tenían, de la confianza excesiva que ellos tenían y mostraban hacia sus gobernantes. Por eso, hermanos y hermanas, aunque para nosotros es muy fácil decir el Señor es nuestro Dios y solamente a Él servimos, eso se pone a prueba cuando el mensaje nos interpela y nos hace ver que nosotros, hermanos, necesitamos un cambio. En esta época Israel, y específicamente la casa de Judá, era una casa muy devota a la religión. Ellos tenían su templo, ya le dije, tenían sus sacerdotes, ellos tenían sus profetas, y todos ellos al unísono decían: vamos bien. Si lo queremos ver de esta manera, la inmensa mayoría de la casa de Judá estaban con la idea y segurísimos de que la nación no iba a sucumbir, de que la nación no se iba a hundir. Pero el problema es que había una voz ahí, una voz disidente. Pero esa voz disidente tenía el mensaje auténtico. Y ese mensaje era un mensaje, hermanos, que confrontaba y les decía: no es cierto lo que ustedes le quieren hacer creer a la gente, porque no es verdad. Y ante eso, lo único que queda es tratar la manera de silenciar a esa persona. Lo único que queda es tratar la manera de ahogarlo, humillarlo, ofenderlo y, si es posible, matarlo. Pero ¿cuál es el razonamiento de gente religiosa que está pensando de esa manera contra el profeta? Vea lo que dice el versículo 18. Quitemos a Jeremías. Dice el verso 18: porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. ¿Qué era lo que había ahí? En primer lugar, vea lo que están haciendo con el mensaje de Dios. Silenciemos a aquel que no piensa igual que nosotros. Urdamos un plan para desprestigiarlo, para hundirlo. Y por el tema religioso ni se preocupen, porque sacerdotes tenemos, sabios que eran como una especie de ancianos que daban consejos proverbiales tenemos, y profetas también tenemos. Así que Jeremías ya no esté en el mapa, eso es lo de menos, siempre y cuando tengamos profetas que nos digan lo que queremos que escuchar, sabios que nos aconsejen lo que queremos oír, sacerdotes que acepten nuestra forma de ver la nación. Estemos tranquilos. Y el problema es que cuando esto se transmite a la nación, la nación misma también estaba de acuerdo. El problema era que estos consejos, estos consejeros, estos sacerdotes, estos profetas no tenían el mensaje auténtico. Quien tenía el mensaje auténtico era esa voz que querían ahora silenciar, esa voz que ahora querían aniquilar. Aquí, hermanos y hermanas, es donde se necesita tener discernimiento.
Y ese discernimiento solamente se alcanza cuando tenemos la madurez suficiente para entender cuando algo está dentro de la voluntad de Dios y cuando algo aparenta y simula estar en la voluntad del Señor. A usted le pueden decir: mira, lo que tú estás haciendo es lo correcto, Dios está contigo, Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Y a lo mejor se lo están diciendo porque es su amigo, porque es su compadre, porque es su conocido. Pero a fuerza de ser sincero, viene quizás otra persona y le dice: mira, es que tú estás en esta condición a causa de tu pecado, y Dios aborrece el pecado. Tú tienes que alejarte del pecado. ¿Cuál cree usted que va a ser el mensaje más atractivo para el que escucha ambas predicaciones? Aquel que le estimula y le dice: tú estás bien, Dios está contigo, Dios no te ha dejado, no importa que estés en una desgracia. O aquel que le dice: la condición de tu situación es por tu desobediencia. Obviamente que el mensaje nos va a simpatizar más cuando ese encaja con nuestras preferencias. Eso ocurrió en época de Jeremías. Y eso, hermanos y hermanas, ocurre hoy, frente a una amenaza de idolatría que se ha metido y se ha enquistado aún dentro de la misma iglesia del Señor. Aún nosotros podemos estar confesando el señorío de Cristo con nuestra boca, pero en nuestros pensamientos y en nuestro corazón hemos puesto una excesiva confianza en los hombres. Pero déjeme decirle algo: la excesiva confianza en los hombres siempre nos va a defraudar. La excesiva confianza y esperanza en los hombres siempre nos va a quebrar. Tal vez usted pone la esperanza en una persona y dice: esta persona me va a ayudar, o aquella persona me va a sacar adelante. Pero el problema es que Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros debemos de tener en cuenta algo, y es que puede ser que nuestro padre y nuestra madre nos abandone. Puede ser que todas las personas que están a nuestro alrededor nos den la espalda. Puede ser que tengamos que enfrentar la amenaza de la misma muerte. Pero eso no importa. Si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros, estimados hermanos y hermanas? Pero se necesita esa confianza. Ahora aquí viene el punto. Como yo le decía a usted, que hay que saber discernir. Y el discernimiento solamente viene sobre la base de la madurez. Alguien que sabe discernir entre lo que Dios quiere y lo que nos están diciendo es solamente alguien que ha alcanzado un nivel de madurez para saber cuándo el mensaje auténticamente viene de parte de Dios. Ahora aquí viene la trampa. A usted le pueden decir: si a ti no te gusta lo que te están diciendo o lo que estás oyendo, mira, tienes una iglesia por acá, tienes otra iglesia por acá, allá tienes otra iglesia, tú puedes escuchar esta radio, puedes ver este canal, puedes ver esto otro. Es decir, que por predicadores y por iglesia no te vas a morir, porque hay bastantes. Pero ahí está el problema: ¿dónde el Señor auténticamente está hablando? ¿Dónde el Señor, hermanos y hermanas, auténticamente nos está transmitiendo su palabra, que aunque es incómoda, nos saca de nuestro nivel de pereza espiritual para entender y desarrollar los compromisos que Él espera de nosotros? Sabe, hermanos, en esta época del profeta Jeremías, la gente dijo eso: deshagámonos de Jeremías. Iglesias tenemos acá en todo Israel, no necesitamos más iglesias. Uno que eliminemos no va a ser la diferencia.
El problema es que a ese uno que quieren eliminar, solo a ese Dios le dio el mensaje. Porque los otros se plegaron del lado equivocado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vea lo que dice el verso 18. Ataquémoslo de palabra. Vea, hermanos, cómo es el orden. Tramemos un plan contra Jeremías, y ese plan era matarlo. Lo siguiente, tenemos expresiones religiosas, tenemos a los sacerdotes, tenemos a los profetas, tenemos a los ancianos. Por predicadores no nos vamos a morir. Tercero, ataquémoslo de palabra. ¿Y qué significa eso de atacar de palabra? Insultarlo, humillarlo, desprestigiarlo. Tratemos la manera de hacer ver a Jeremías frente a la opinión pública que él es el anticuado, que él es el que no encaja, que él es el que no quiere ver salir adelante al país. El problema es que lo que Jeremías estaba diciendo no lo estaba diciendo él de su invento, lo estaba diciendo de parte de Dios. Dios le había dicho a Jeremías: a causa de su pecado ustedes van a ir a parar a Babilonia. Pero ese mensaje sonaba frente a la opinión pública como: este es un apátrida, este no quiere que el país avance, este quiere tratar la manera de vernos anclados al pasado. Ya venimos de la esclavitud en Egipto y ahora nos está hablando que vamos a ir de esclavos a Babilonia. Así que ataquémoslo. ¿Y cuál fue el ataque que hacían de Jeremías? Falso profeta, tú andas buscando tus propios intereses, y lo comenzaban a desprestigiar frente a la opinión pública. Hermanos, si Jeremías hubiese vivido en nuestra época, ¿qué tipo de insultos no le harían ya en las redes sociales a Jeremías? Piense por un momento, si en esta época ya existieran redes sociales, ¿qué cosas no dirían de Jeremías? Pero ¿por qué la gente lo hace? Porque el mensaje auténtico le revela algo que no está bien. Y frente a esa verdad es donde el arma más sutil de las personas es el de la difamación. Difamarlo completamente. Esta semana hemos llegado a ese punto, hermanos, donde uno se sorprende en realidad de que la gente no se toma la molestia de ver y oír todo un panorama completo acerca de algo. Pero hablando específicamente de esta semana, usted habrá escuchado una declaración que se le atribuían al pastor general en relación a una entrevista que le hicieron. Pero como fue en años anteriores, nuevamente solamente publicaron un pequeño fragmento de esa entrevista, pero lo demás no lo publicaron. Yo le animo para que usted como pueblo de Dios y miembro de esta iglesia, escuche la entrevista completa y saque usted sus propias conclusiones de lo que se dijo. Pero lo que a mí me llama la atención es la serie de insultos, difamaciones, irrespetos de personas, hermanos y hermanas, que con un odio visceral están literalmente no atropellando la vida de este hombre de Dios, sino que están llevándose de encuentro a quien está trayendo un mensaje que, aunque incómodo para la nación, es el mensaje de Dios. Y perdone que les esté tocando a muchos su ídolo, hermanos,
Pero nuestra confianza, desde el día en que yo creí en Jesucristo, un 3 de enero de 1999, solamente ha estado por Jesucristo, quien murió por mí en la cruz del Calvario. Él sí me demostró amor completo y tengo esperanza en Él. Ser de esta iglesia en estos momentos no es tan atractivo. Y se los digo con honestidad, viéndolos a los ojos a usted. No es tan atractivo ser de Elim en estos momentos en El Salvador. Pero el punto es si estaremos nosotros dispuestos a vivir el mensaje de la palabra hasta las últimas consecuencias. Acá dicen, hermanos, hay iglesias y las hay, hermanos. Y alguien puede decir, por predicadores no nos vamos a morir, es verdad. Pero vea, por eso es que la palabra de Dios es tan actualizadora. Dice el verso 18, ataquémoslo de palabra. ¿Cuál es el recurso que tiene el mentiroso? La difamación, el ataque, las campañas sucias. Muchas de esta gente, hermanos, que ahora habla de este hermano, de nuestro pastor general, ni conocen su trayectoria de 42 años. Esa gente no sabe, hermanos y hermanas, esa gente no sabe que ese hombre ha apoyado a muchos niños en situación de pobreza en este país para que puedan estudiar y salir adelante. Esa gente no sabe, hermanos y hermanas, que jóvenes como su servidor hemos ido a la universidad porque él ha apoyado y ha creído en los jóvenes. Esa gente no sabe, hermanos y hermanas, que iniciativas en contra de la violencia hacia los niños han surgido de él. Pero muchos hermanos, fascinados por lo que ahora ven, se dejan guiar. Y muchos son de aquí, hermanos, lamentablemente, como que no conocieran. Y yo sé que esto resulta incómodo para muchos, pero vea esto, la estrategia es la misma. Ataquémoslo de palabra. Y hoy hay eso, un ataque visceral hacia la misión, hacia el pastor, hacia todos los que pertenecemos a esta iglesia. Y desde ya se los anticipo, las cosas se van a poner peor y complicadas. Y lo único que nosotros tenemos es depender de nuestro Señor. Sé que esto resulta incómodo para muchos. La siguiente parte del versículo 18: no hagamos caso de nada de lo que nos diga. El problema es que no es que no le están haciendo caso a Jeremías, no le están haciendo caso al Señor. ¿Quién es entonces el que lleva la peor parte? El que desobedece, hermanos y hermanas. Yo sé que muchas veces el mensaje puede resultar incómodo, pero es importante balancear las cosas y ver con transparencia la realidad. Entonces vea, el plan siempre es el mismo. Tramemos un plan contra Jeremías. Veamos cómo nos deshacemos de una persona tan incómoda como es él. Y Jeremías tuvo que enfrentar momentos muy difíciles que lo llevaron casi al punto del martirio, casi. No lo mataron porque Dios fue bueno. Pero si en las posibilidades de ellos hubiese estado la decisión de quitarle la vida al profeta, se la quitan. Y no nos preocupemos, que nosotros confiamos en el Señor. Y usted puede escuchar todo el discurso, hermanos y hermanas. Todo el discurso usted lo puede escuchar de parte de Dios. Y que Dios está aquí y Dios está con nosotros. Y alguien puede usar el nombre de Dios en vano sin darnos cuenta. ¿Sabe algo, hermanos? Jesús dijo esto. Solamente escuche esto, porque lo que le voy a decir es palabra de Dios. Jesús dijo que no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo?
No les pregunto, hermano, ¿lo dijo Jesús o no lo dijo? Y Jesús dijo esto: no se puede bendecir con la boca y con esa misma boca maldecir. No se puede, porque no pueden brotar dos aguas de la misma fuente. Y si alguien tiene problemas con eso, quéjese con Jesús. Usted no puede decir, hermanos y hermanas, que ama a Dios y maldice a su hermano. Completo silencio. Usted no puede decir eso. Usted no puede decir, Jesús dijo algo, que aquellos que andan en la luz, sus obras son expuestas a la luz y no hay temor, porque la luz echa fuera las tinieblas. Entonces, frente a esta realidad, ¿cuál era el destino de Jeremías? Jeremías, al final, hermanos, Dios lo libra. No significa que Dios siempre vaya a hacer eso con sus mensajeros, con sus profetas. No siempre va a ser así. A veces, por razones que Dios permite, sus mensajeros terminan en el martirio. Usted recordará, por ejemplo, de Martin Luther King, a quien fue un activista y defensor por los derechos civiles en los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que pasó, hermanos? Ese hombre luchó porque no existiera la ley de segregación racial en los Estados Unidos. Y obviamente que hubo una oposición frente a Luther King por el tema de esa igualdad de derechos. Pero con el tiempo, bueno, hermanos, de Luther King se dijo que era un hombre inmoral, que incluso se le inventó un escándalo de adulterio. Nunca se le comprobó, porque era parte de la campaña sucia que hacían hacia Luther King. Pero como la gente sabía quién era Luther King, el último recurso que les quedó fue matarlo. Y eso fue lo que pasó. Mataron a Luther King. Pero al matar a Luther King, la voz de Luther King siguió sonando más fuerte. En ocasiones, a veces el Señor, por razones que solamente Él conoce, permitirá el sufrimiento de sus siervos hasta el punto del martirio. Pero las fuerzas del antirreino que se levanten en contra del mensaje de Dios para tratar la manera de silenciarlo, el hombre solamente puede tocar el aspecto físico de nosotros, pero la palabra de Dios jamás nadie la podrá silenciar, porque es una palabra que viene del corazón de Dios. Entonces, amada iglesia Elim, vienen tiempos difíciles para nosotros. Quisiera decirles otra cosa, pero no puedo. Vienen tiempos muy difíciles para nuestra congregación, donde nuevamente la fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo es la que nos va a permitir seguir siempre viendo al blanco perfecto. Su fe no está amparada en ningún hombre. Su fe no está amparada en una religión, sino que su fe está amparada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que podrán azotar contra nosotros vientos, mareas, nos pueden silenciar, nos pueden sacar del aire, nos pueden quitar las emisoras de radio, nos pueden quitar el canal de televisión, nos pueden sacar del internet, pueden hacer un montón de cosas. Pero la palabra de Dios siempre va a correr como río caudaloso.
Nos pueden perseguir, nos pueden poner a sus matones frente a la entrada de nuestras casas. Nos pueden, hermanos y hermanas, tratar la manera de intimidar, hacer un montón de cosas de las que estamos acostumbrados a ver en otros países, pero ahora nos tocó el turno a nosotros como país. Pero solamente estemos amparados en la palabra, en el mensaje auténtico. Solamente tenemos un Señor, un Señor, un Señor, un Señor. Y ese Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo reino de esta tierra se va a acabar algún día. Todo se acaba. Lo que piensan ahora que son eternos porque se sientan en un asiento de gobierno, el que sea, no son eternos. Pero Jesucristo sigue sentado en su trono de gloria desde hace 2000 años, hermanos y hermanas. Así es que el llamado esta mañana para usted, amado hermano, es para que se prepare para lo que pueda venir en los próximos días. Si el Señor nos lleva a un punto en el que traten la manera de boicotearnos, aquí se va a ver quienes de verdad aman al Señor y aman a la iglesia del Señor. A ver si el otro domingo vienen ustedes, hermanos, a la iglesia. No me extrañaría que ya no vinieran, pero esta ha sido una de las palabras más difíciles para mí de predicarles a ustedes acá en este púlpito. Pero no soy cautivo de mis deseos, sino que soy cautivo de la palabra de Dios. Así que yo salgo de mi compromiso esta mañana de anunciarles la palabra. Queden ustedes. Si lo que van a hacer con este hombre es insultarlo, atacarlo, ignorarlo, o escuchar a Dios, que a través de un murmullo muy silencioso nos está diciendo: van mal. No comparto mi gloria con nadie. Yo no comparto mi gloria con nadie. Solamente mía es la gloria y a mí me pertenece la honra. Ese es el Señor y seguirá siendo el Señor de esta iglesia hasta que Él venga por nosotros. Amén. Hay los insultos, que se los guarden, que Dios los bendiga. Al que nos maldice, oremos para bendecirlo. Dicen amén. No se ponga a discutir con la gente, ahí déjelos. Es gente cobarde que lo único que tiene es un mensaje de texto para faltarle el respeto a hombres de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de esto, hermanos? Que lo que nosotros hagamos con un hombre de Dios, se lo estamos haciendo a él. Se lo estamos haciendo a él sin que nos demos cuenta. Jesús dijo algo: si los rechazan a ustedes, no los rechazan a ustedes, me están rechazando a mí. Así que no es conmigo el problema. Usted no me está insultando a mí, no me está faltando el respeto a mí, usted no me está viendo de menos a mí. Quéjese con el Señor, es cosa del Señor. Así es que, amados hermanos, ¿aman esta iglesia ustedes, hermanos? ¿Aman a sus pastores ustedes? Oremos entonces para que el Señor nos preserve en los días malos que estamos a punto de enfrentar. Amén, hermanos. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar por nuestro país para que Dios perdone lo que no está bien. Esta mañana, Señor, hacemos una oración. Elevamos una oración, Señor, delante de ti. Y como sacerdotes y sacerdotisas, en primer lugar, queremos pedirte perdón si nuestra confianza
ha estado puesta en los hombres, sin darnos cuenta, Señor, que detrás de toda esa maquinaria lo que existe es una nueva forma de idolatría que tú aborreces. Tu palabra dice que tú aborreces la idolatría. Y hemos llegado a un punto, Señor, en nuestro país, que la admiración se ha trastornado en idolatría. Y sé que no es fácil asumir la voz que incomoda, que no va de acuerdo a la popularidad de la gente. Señor, perdónanos si hemos puesto nuestra confianza en los hombres. Tu palabra nos dice que debemos de orar por nuestros gobernantes, y esa es nuestra petición. Oramos, Señor. Oramos por el señor presidente de la República, sus ministros, los diputados, sin importar el color, los alcaldes de cada uno de los municipios de este país. Oramos por ellos, para que tú les des, Señor, la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas. Pero hazles entender, Señor, que autoridad absoluta solamente te corresponde a ti, que señorío absoluto solamente te corresponde a ti, Señor. Bendícelos a ellos. Bendice, Señor amado, bendícelos. Revélate a ellos, que puedan tener una auténtica conversión, que te puedan conocer, Señor, para que así sus obras sean descubiertas, para que así sus obras, Señor amado, queden descubiertas frente a ti. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Aquellos que insultan, aquellos que ofenden, aquellos incluso, Señor, que envueltos en su fanatismo son capaces de hacer cualquier cosa. Bendícelos, Señor. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Vamos a orar en esta ocasión, hermanos, por nuestro pastor general. Vamos a orar por la vida de nuestro hermano Mario. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por la vida de tu hijo. Gracias, Señor, por que nunca ha faltado palabra tuya en sus labios. Queremos pedirte, Señor, que lo guardes en integridad, que lo apartes de toda tentación y de todo mal. Es nuestra petición por él. Queremos orar, Señor amado, para que tú lo guardes y lo protejas. Protege la vida de tu hijo donde quiera que él camine, transite. Señor amado, dale sabiduría. Si tú has entregado una palabra a su corazón, ayúdalo, Señor, a transmitirlo con la fidelidad que demanda la predicación de tu palabra. Oramos, Señor, por su vida, por su familia. Señor amado, guárdalo, acorázalo, protégelo, Señor, donde quiera que camine.
Sabemos, Señor, que tú lo guardas, que tú lo cuidas. Pero Él es humano, Señor. Él es humano y depende de ti. Dale sabiduría, dale de tu presencia. Y si tú has trazado un camino hacia Él, bendito Dios, a esta nueva generación, enséñanos a ser fieles a tu palabra por encima de la aceptación popular, por encima de la opinión pública. Señor, queremos ser fieles a ti, no a los hombres, fieles a ti. Oramos, Señor amado, por esta iglesia, por esta misión en El Salvador y en el mundo. Sé que vienen días difíciles. Sé que vienen días difíciles, Señor. Sé que es inevitable lo que viene. Pero tú, Señor, nos vas a sostener como lo has hecho en el pasado. Solo te pedimos tu presencia, Señor. Que tu presencia no falte en esta iglesia. Señor, nos pueden quitar todo, nos pueden silenciar, pero si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Nos pueden despojar de todo, pero si lo tenemos, si tenemos tu presencia, lo tenemos todo. Señor amado, preserva a tu iglesia. Tú has dispuesto a zarandear el trigo. Tú has dispuesto a zarandear el trigo, Señor, para limpiarlo de la cizaña. Y solamente la fidelidad es la que nos va a preservar. Gracias, Señor. Gracias. Digámosle al Señor ese canto, hermano.